Hola a todos, de nuevo voy a... Sí. Hola, espero que estén muy bien. El día de hoy vengo con un nuevo video de YouTube para ustedes. Y es un video en el cual usualmente vengo a contarles acerca de una emoción, la cual experimentamos todos día a día. Esta emoción es el miedo. El miedo conocido como aquella emoción que genera en nosotros una de las mayores limitantes. Esto es algo que quiero comentarles y contarles, es que el miedo es lo que nos limita. Es aquello que nos ha hecho retroceder en todos nuestros sueños. Es lo que ha hecho que nuestra vida muchas veces no avance como creemos que avance. El miedo es el factor principal de que tú en estos momentos, como yo lo estuve en algún momento, no esté donde quiere tal vez estar, pero que yo en mi realización, en mi crecimiento personal, he entendido que ha sido la herramienta que más me ha permitido elevar mi conciencia y elevar mi estado natural. El miedo, según las diferentes eh, religiones o diferentes creencias, nos marca lo siguiente. El miedo es aquel oponente, aquel demonio o aquello que nos impide, nos aleja y se convierte en esa vocecita que nos dice que no podemos lograr algo, que nos dice que nosotros no somos merecedores de algo, que nos dice que nosotros no podemos realizar algo. El miedo es lo que nos aleja y nos ha permitido en todos los momentos de nuestra vida creer que simplemente nos está protegiendo, pero no es así. El miedo anteriormente, y les contaré esta parte de la historia, el miedo en sí, lo que basa y lo que nos dice es que el miedo anteriormente era conocido como o utilizado para la supervivencia, para protegernos. Pero el miedo y el miedo en el crecimiento, desde la parte cuando éramos Homo sapiens, se ha constituido y se pensó que seguía siendo aquello que nos simplemente nos está protegiendo de algo. Pero si lo analizamos en sí, el miedo se convirtió en esas épocas como un protector, pero hoy en día no necesitamos tener un miedo a la supervivencia, porque la supervivencia en esas épocas era un momento donde nuestra vida dependía de ello. El lograr limitar aquello, de alejarlo y entender que ese miedo ya no es un hecho de supervivencia, un hecho de protección, sino que simplemente se está convirtiendo en una barrera de crecimiento, es lo que quiero que hoy en día nos llevemos. Y es que quiero que te des cuenta lo siguiente. El miedo en realidad es lo que está tomando las decisiones por ti. Cuando tú muchas veces no decides dar un paso, no decides avanzar, la decisión la tomó el miedo. Cuando tú no decides tal vez hablar a la persona que te gusta, cuando tú tal vez no decides expresar la opinión que quieres decir, cuando tú muchas veces no quieres mostrarte tal como eres al mundo, ahí la decisión la está tomando el miedo, no la estás tomando tú. ¿Y por qué la está tomando el miedo? Y va a lo siguiente. Son creencias que nos arraigaron. El miedo aparece porque en nosotros hay una creencia en todo lo que hemos vivido, la cual se arraigó tanto que hoy en día se revela como miedo. Estas creencias, quiero que comprendas que fueron creencias estipuladas y creencias que nos instauraron las personas las cuales se encargaron de criarnos. Entre estas creencias, vas a darte cuenta que uno de los principales factores fue o tus padres, o tu familia, o todo el entorno al que fuiste criado. Y las creencias que ellos nos instauraron se convirtieron en creencias nuestras, pero creencias que son de ellos en realidad, y que tú no te diste la oportunidad de experimentar, pero que hoy en día, al momento de actuar, aparecen como si fueran tuyas. Se convierten en aquello que te limita, pero que en realidad no es una limitante tuya, es una limitante de ellos. Pero tú no te has percatado de eso. Así que uno de los primeros factores hoy que quiero que te des cuenta es, revisa cuáles son tus creencias, revisa cuáles de esas creencias te pertenecen, cuáles tú has validado a través de tu actuar.
¿Cuáles tú te has dado cuenta que te pertenecen o no te pertenecen? Y es que nosotros tenemos la capacidad de integrar el miedo a nuestra vida y avanzar con ese miedo. No simplemente eliminarlo. No, 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 no. Eso no sería lo correcto. Porque en sí el miedo se ha convertido en una base de nosotros que se va a convertir cada día, y en lo que yo me he dado cuenta en mi vida, en la base del crecimiento. Ese miedo a algo y trascenderlo y superarlo se ha convertido en algo en lo que lo reconozco. Reconozco el miedo, pero avanzo. Porque acá lo más importante es que no está mal tener miedo, es vivir con él y no actuar aún teniéndolo. Quiero que te des cuenta que hay muchos ejemplos donde el miedo simplemente se vuelve ese maestro, donde el miedo se convierte en aquel ejemplo o en aquella herramienta que Dios te ha puesto para el crecimiento. Te voy a poner un ejemplo muy bonito y es un ejemplo que ocurre en el gimnasio. El miedo es aquello o aquel oponente que tú ves como el entrenador del gimnasio, el coach personal. ¿Por, ¿Por qué? Porque el miedo en realidad se va a enfrentar a ti como ese coach o esa persona que lo único que quiere es que tú saques lo mejor de ti. Cuando tú vas, tú dices y ves al coach exigiéndote y tú dices, no, no puedo, pero el miedo, igual que un entrenador, te va a decir, sí, sí puedes, pero tú decides dar más de ti. El miedo muchas veces es eso que te puede llevar a dar más de ti, porque saca lo mejor de ti. El miedo hoy en día no es esa supervivencia al morir, sino es al avanzar y al crecer. Y es que quiero que te des cuenta de lo siguiente. El miedo es el fundamento por el cual las personas, en todo momento de nuestra vida, debemos ver que se ha vuelto un distractor. El miedo se ha convertido en las distracciones que usualmente de la vida tú no te das cuenta. Tú por miedo sientes que es más fácil ir a borracharte. Por miedo te da más fácil irte a drogar. Por miedo es más fácil para ti ir a hacerle infiel a tu pareja. Por miedo es más fácil para ti muchas veces ir a ver lo que no debes ver. El miedo en ti causa que tú te vayas por una salida fácil y tú no lo reconoces. Dices que no tienes miedo, que te crees valiente, pero en realidad estás alejándote de la realidad, estás alejándote de esa creencia y estás alejándote de aquello que te debe llevar a que saques tu mejor versión. Y esto es algo muy importante, que te des cuenta que lo que te ha alejado de todo ha sido el miedo. Otro punto muy importante que quiero que tengamos en cuenta es que no mires el miedo como aquello que vas a eliminar, sino como te mencionaba, que mires el miedo como aquello que se integraba a ti, que mires el miedo como aquella parte en la que le reconozco, lo admito, pero que se vuelve parte de mí, y que te des cuenta que a medida que tú avanzas, muchas veces ese oponente, eso que tú crees una resistencia en tu vida, en realidad va a ser lo que te permite avanzar. Porque es como en el gimnasio. Tú vas al gimnasio, tienes una carga, esa carga genera una resistencia sobre ti. Pero tú, ¿qué haces con esa resistencia? Tú la mueves, tú la levantas. A medida que la levantas, esa resistencia se convierte en fuerza para ti. Porque el momento que tú la logras mover, tú eres más fuerte. Lo mismo pasa con los miedos, lo mismo pasa con los obstáculos. Son ese oponente con el que te vas a enfrentar día a día. Pero eso solo tú tienes que decidir desde qué perspectiva vas a vivirlos o vas a verlos. Y aquí te invito, para finalizar este video, a que dejes de tener miedo. Y si lo tienes, como te digo, transítalo con él. Míralo de frente y con mucha confianza y seguridad en ti, vétele de frente y supéralo. Y te vas a dar cuenta que ese miedo simplemente era una oportunidad de crecimiento. Espero que les haya servido este video, que nos demos cuenta que el miedo, más que cualquier cosa, es crecimiento. Así que quiérelo, ámalo, porque es lo que hoy te ha llevado a donde estás. Date cuenta cuántos miedos has pasado.
Date cuántos obstáculos has pasado. Pero también revísate cuántos miedos no has logrado pasar, que son los que te tienen hoy en estancamiento. Espero que les haya servido. Nos vemos hasta la próxima. Sus comentarios, que se lo compartan a aquel que sientan que vive en miedo. Hasta la próxima.